censor más grande es uno mismo. Claro. La gente tiene miedo. Y tantas veces que lo han engañado. Exacto. Cuando no es que uno ha engañado al otro. Sale de ahí. Exacto. Engañador. Engañado. Entonces, claro. Estamos viendo entonces que para poder entrar en la conciencia total es absolutamente importante ingresar a la honestidad, no solamente al espacio, porque cualquier pizca de mentira que haya en uno va a impedir la conciencia total. Y por supuesto que va a impedir el contacto profundo entre unos y otros, la mente grupal, como le llama David. David, el de los guantas, Mismo, ese mismo, colaborador de Einstein en la Universidad de Princeton, está hablando de mente grupal. Y está diciendo... un libro de él. ¿Cuál es? Química. La química moderna y el azar. Ah, muy bien, así es, así es. Eso es. Muy buen libro. Muy Pero bueno. tiene libros posteriores como por ejemplo El Fundamento de la Física o un libro que es recomendable que se llama La Totalidad y el Orden Implicado, publicado por Editorial Kairos. Y tiene 13 diálogos con Krishnamurti en el libro Más allá del tiempo, de Editorial Edasa. Todos recomendables. Y este hombre está hablando de la mente grupal y de las dificultades que tenemos para estar en completo contacto unos con otros. Y que son, por supuesto, autocreadas. Es el tapial que creamos nosotros. Entonces él dice, tenemos que ver cómo cuando nos encontramos unos con otros, con la esposa, con el hijo, con quien fuera, con el amigo, inexorablemente surge una representación de esa persona, una representación o una imagen, o mejor dicho, un conjunto de imágenes de esa persona. Y de pronto, la conciencia tiene que absorber, vamos a decir así, la representación que emerge de la memoria y la presentación, que es aquella persona, vamos a decir, el amigo. Entonces yo tengo una representación o un conjunto de imágenes de ese amigo y digo, ¿qué tal Juan? Y posiblemente no esté en contacto con Juan, que es lo que se presenta a la conciencia, sino únicamente con la representación de mi memoria. Entonces, por supuesto, no puede haber una relación. Pero si está la intención de percibir unitariamente todo sonido, sin decir ómnibus, el peso del cuerpo al mismo tiempo, y al mismo tiempo, porque es posible, me puedo dar cuenta de la representación que tengo de ese amigo, y cuando digo hola Juan, estoy viéndolo al amigo, con la representación, hay algo más que se está produciendo. La relación en la conciencia con ese amigo, de lo cual no se puede hablar, porque es algo nuevo, algo que está ocurriendo ya. La relación misma, que va más allá de lo que se está presentando y más allá de lo que es representado de él. Y si nosotros podemos vivir así, vamos limpiando, vamos a decir así, limpiando el proceso de representación que es constante, que es automático, y entonces vamos estableciendo los fundamentos de una relación profunda, de una relación sin conflicto, de una relación energética. David Bohm dice, la mente grupal comienza a ocurrir cuando uno está atento de esa manera completa, entonces comienza la relación con esa persona, sea quien sea, a un nivel energético, mente grupal. Mal llamado telepatía porque no es algo que ocurre a la distancia, es algo que ya está ocurriendo en mi cerebro. Esa persona existe completamente en mi cerebro, con toda su memoria. Pero yo me niego la posibilidad de establecer el contacto con la totalidad de esa persona que ya está en mi cerebro. ¿Tiene sentido? Entonces, podemos avanzar en esto, o mejor dicho, indagar en esto hasta el final, hasta el final.
si tenemos seriedad y nos damos cuenta de la situación, no solamente del país, del mundo, una situación completamente deplorable, a todo nivel, político, económico, social, cultural, religioso, el colapso global. Y si podemos ver eso, de allí surge la energía, no el desgano, no el desaliento. La energía, caramba, es urgente la transformación de esta conciencia que tiene mi nombre. Y podemos ir hasta el final en eso, hasta el final, juntos. Vamos a tener un encuentro de 3 días aquí en Rafaela, lo cual me alegra mucho. Y podemos ir hasta el final en esto. Hasta el final de cada uno de nosotros y que comience esa relación, o los fundamentos de esa relación completa entre nosotros. Ha ocurrido en Esperanza, aquí en la Argentina, ha ocurrido en Santiago de Chile hace pocos días, ha ocurrido en Venezuela y en México. ¿Por qué no puede ocurrir en Rafaela? Yo creo que puede ocurrir si ¿Qué hecho? el hecho de la total relación entre nosotros, que comience nuestra conciencia a funcionar al 100%. Entonces, si hubiera unos pocos de nosotros que no que lograran tal cosa porque no se puede lograr, no que controlemos eso porque no se puede controlar, pero que suceda porque simplemente somos honestos y nos damos cuenta del horror que nos rodea, y entonces podemos iniciar un movimiento sin dirección en la relación entre nosotros, y desde allí ya no podemos decir más nada, pero ver qué pasa en los hechos si abordamos este problema con, digamos así, con entrega completa. El cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre y madre. Es la honestidad y la honra que es superior. Tenemos que Honrarnos. no únicamente ser Claro. superiores. A mí, un amigo que se llama Carl Pribram, es profesor de neuropsicología en la Universidad de Stanford, hace poco estuvo en mi clase de México. Fue sin ningún interés a la clase. Y estuvimos hablando de percepción. Me dice, esto me lo dijo en el 79, me dijo: ¿usted quiere ver cómo funciona el cerebro completamente? Lea el Evangelio de Juan en griego. Y entonces digo yo, bueno, yo no sé griego. Me dice: ¿por qué no aprende? Juan se tomó el trabajo de aprenderlo a la perfección. Y era un triste judío. Entonces, si él aprendió el griego a la perfección, hasta el punto de escribir en griego mejor que el resto de los que escribieron en griego, incluyendo Pablo, que sabía griego, de una manera mucho más simple y directa, es el griego más simple de la Biblia, ¿por qué no puede aprenderlo usted? Escribió el Apocalipsis también. Se dice que es el mismo, aunque hay dudas, pero tomando por ejemplo nada más que el Evangelio de Juan, me he dado cuenta de que la palabra pecado, que creo que significa mancha, ¿no? Usted habla de honrarnos, por eso me hizo acordar de esto. La palabra pecado quiere decir, si no me equivoco, mancha, ¿no? En latín. Y traduce a por lo menos 5 palabras en griego. Una palabra en griego es amartía, que quiere decir errar el blanco. Y en realidad quiere decir, coloquialmente, no hacer lo que uno está haciendo bien. Entonces, eso sería, vamos a decir, un pecado mortal. No hacer lo que uno está haciendo bien, amartía. Y otra palabra griega, que también fue traducida como pecado, a pesar que es otra palabra, es la palabra paracoe. Paracoe.
que quiere decir no escuchar bien. Teniendo oídos, no oímos. Y el fin de los tiempos ha llegado. No hay futuro y pasado en el espacio. Entonces, no escuchar bien es un pecado mortal. Para Juan. Para Coe. Yo cuando descubro eso digo, caramba, ¿qué me han enseñado a mí? Y aparecen otras palabras que fueron traducidas de la misma manera, como parábasis, que quiere decir exceso, paráptoma, que quiere decir el desaliento por no hacer lo que la conciencia le dice a uno que tiene que hacer. Pecado mortal, paráptoma. Y el único pecado que Jesús perdona. Nos han enseñado bien los pecados. Exacto. Pero, claro, a la perfección. pero te das cuenta que de esto nunca nos han hablado. Jamás. Y el único pecado que parece ser que Jesús perdona es uno que se llama agnoematón. Agnoematón. O agnoematon, perdón. Agnoematon. ¿Qué quiere decir? Los errores que uno ha cometido sin darse cuenta. Hay algunos que recurren a eso. Exacto. Para hacer todas las cosas dándose cuenta. Entonces, ya ven ustedes, estamos desvinculados de la cultura. Ahora bien, no solamente estamos desvinculados de la cultura. Yo fui en enero a la India a un congreso que se llamaba Tiempo, Espacio y Psiquis. Me encuentro con un ingeniero, se llama Rajesh Dalal. Debe tener unos 36 o 37 años. Un hombre casado con una muchacha muy bella, muy joven, que dejó la ingeniería para dedicarse a enseñar a los niños de primer grado, a los niños de escuela primaria. No matemática. Vive con los niños en una casa, son 20 o 30 niños, no me acuerdo exactamente el número, más de 20, en una casa con ellos. Y entonces viven allí, entonces él enseña matemática, enseña su idioma, que no me acuerdo cuál es, creo que es telugu, y también inglés, y también todo lo que hay que enseñar bien en una escuela. Pero surgen cosas cotidianas, como por ejemplo, ¿quién es el último que apaga la luz? Y entonces, muy bien, ¿qué hubiera dicho Jesús sobre este problema de quién es el último que apaga la luz? ¿Qué hubiera dicho Buda? ¿Qué hubiera dicho Marx? Carlos Marx. O sea que se le da al niño la cultura. El niño elige. Y entonces el niño dice, me parece que Jesús se hubiera levantado, hubiera apagado la luz él solo. No se trata de la misma luz. Pero quiero decir que cuando estamos hablando del problema de quién apaga la luz y cómo lo abordó Rajesh. No, el que apaga, Jesús se hubiera levantado, dice uno de los niños, él mismo, sin hacer ningún problema. ¿Por qué hacemos tanto problema por apagar la luz? ¿Y Buda qué hubiera dicho? ¿Y Marx qué hubiera dicho? Al final terminaron haciendo una lista y es un turno. El lunes apaga la voz, el martes tú. Pero una de las cosas que realmente me llamaron la atención sobre este asunto de cómo estamos desconectados unos de otros, cómo estamos desconectados de la cultura, como lo demuestra la palabra pecado, y cómo estamos desconectados de la naturaleza, eso me lo mostró Rajesh Dalal. Le digo, Rajesh, vos has dejado tu profesión, estás enseñando, conociste a Krishnamurti. ¿Qué te enseñó Krishnamurti? Decime algo que te haya enseñado Krishnamurti, algo concreto. Se queda pensando, me dice, bueno, me enseñó a vivir. Le digo, pero algo concreto, decime algo concreto que yo me pueda llevar a mi casa. Me dice, me enseñó a hablar con las plantas. Le digo, bueno, ¿y qué más? O sea que mi mente no aceptaba la lección. La mujer habla con las plantas, todas las mujeres tienen esa habilidad. Esa interesantísimo. sensibilidad. Pero fíjese que claro, lo que estoy diciendo es que cuando él me propone eso, yo lo niego. Mi primera reacción fue, ¿y qué más? O sea, eso
Anda a cantárselo a Gardel. Ahora contame algo real. Y me dice, no, pero si quieres te enseño a hablar con las plantas. A desgano le dije que sí. Entonces me lleva frente a un árbol y me dice, pregúntale cómo le va. Estamos hablando en inglés. Yo me paro frente a... Me quedo así. Y me dice, ¿y cuándo le vas a preguntar? Digo, ¿tengo que hacerlo en voz alta? Me dice, sí. Y le digo al árbol, how do you do? ¿Cómo le va? Y me dice, Rajesh, todo interesado. ¿Y qué te dice? ¿Qué me dice? Le digo. La verdad es que no me dice nada. Ah, me dice. Entonces vas a tener que preguntarle de nuevo. Y recién entonces yo tomé en serio la proposición. Recién entonces vi al árbol. Darse cuenta. Claro, recién entonces me di cuenta de las hojas del árbol. Y le digo, how do you do? Y el árbol me dijo que tenía sed. Sed. Y le digo, ¿tiene sed? Y al ratito estaba el jardinero regándolo. Y así funciona. Entonces, uno ve que está ese bosque. Tienen un bosque en la escuela, en Madrás. Entonces yo digo, ahora me doy cuenta por qué este bosque está tan bien cuidado. Ellos hablan con los árboles. Y para mí, las 12 de la noche en Madrás era el mediodía. Yo vivo en California, al mediodía. Entonces, a las 12 de la noche yo estaba fresco como una lechuga. Y me iba a caminar en ese bosque, que llega hasta el mar, junto al río Adyar, que fue donde Krishnamurti fue descubierto por el Bitter. Y me iba a caminar en el bosque y me he dado cuenta que hay un pájaro que silba o que canta a su manera a medianoche, lo cual me sorprendió. Y es un sonido parecido a esto, una cosa así. Y yo miro y digo, caramba, ¿qué pasaría si yo hablara con este pájaro? Cosa que no había hecho nunca. Entonces le digo, y al rato había un montón de pájaros como eso, contestándome. Fue una experiencia bellísima, en la medianoche, ahí estaba Júpiter arriba mío, y estaba todo el cielo, los árboles, y uno hablando con las plantas a medianoche, y hablando con los árboles a medianoche. Y digo, caramba, ¿será esto la vida abundante? Sintiendo el peso, sintiendo la brisa, el murmullo del mar que no estaba lejos. ¿Será esto la vida abundante? ¿Por qué no podemos vivir así? Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que vivimos de una manera fragmentaria, que percibimos de una manera parcial y Se fragmentaria. juntan todos esos pajaritos y hacen una olé. Aquí somos prácticos. Eso es lo terrible. No, por Dios. Lo que estoy diciendo es que... Lo sentimos por usted. Perdóneme. Lo sentimos por usted. Porque si no se siente diferente a nosotros, lo sentimos por usted. No, yo pienso que no hay ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hay? Ahora, si ustedes quieren ser diferentes, no hay ningún problema. Pero yo creo que todo ser humano tiene la sangre roja y también tiene tristeza, rabia y mucho, mucho, mucho miedo. Y el HP, que viene del mono. Pero sobre todo miedo. Miedo a hablar, miedo a vivir, miedo a morir. ¿Y en qué somos diferentes? Entonces, eso que nos hace creer que somos diferentes es lo que impide que nosotros estemos en contacto lo cinético, el tapial, que hace que ustedes no puedan recordar mi pasado en silencio, ni que yo no pueda recordar el de ustedes. Entonces ustedes van a tener que estudiar 8 años medicina si quieren estudiar medicina, cuando podrían saber medicina ya si estuvieran en contacto completo conmigo. Y yo podría saber mecánica si uno de ustedes es mecánico.
ya. Pero elegimos el camino más difícil, el camino de la puerta ancha. En cambio nos cuesta decir, somos todos iguales. No porque tengamos la nariz igual, sino porque tenemos todos el mismo miedo a vivir y a morir, lamentablemente. Y eso es lo que nos separa. Entonces, eso es lo que impide que nosotros podamos incorporar al otro por completo en el sentido psicológico y recordar el pasado del otro, que es una cosa secundaria. Eso no va a ocurrir nunca mientras no escuchemos por completo, mientras no vivamos en percepción unitaria, dándonos cuenta que existe sonido, todo el sonido, no solamente Rubén hablando o Pedro hablando, todo el sonido, ya, y que tenemos peso. Al mismo tiempo, sonido, peso, color. Entonces podría comenzar una nueva conciencia. Podría comenzar una relación entre nosotros completa, 100%. ¿Pero tenemos miedo de eso? ¿O es que tenemos miedo a ver que somos iguales? Los efectos de la herencia judicial es peligroso que todo sea muy... Van a reclamar la herencia cuando muera. Cuando yo me muera van a reclamar mis bienes. Partiendo de un sentido materialista de la vida, vamos a tener ese problema permanente. Permanente no, solamente 80 años. Ah, Porque ya la humanidad no va más. Si no hay un cambio radical de la conciencia humana, la humanidad desaparece en 80 años. Por eso, si nosotros queremos ser diferentes y queremos seguir a gurús y comprar cristales y comprar pirámides y venderlas y hablar de control mental y hablar de lograr el crecimiento espiritual y hablar con los extraterrestres y toda esa basura, estamos perdidos, compañeros. Estamos perdidos. Tenemos que arrojar toda la basura, dejar de buscar. ¿Podemos dejar de buscar? ¿Qué pasa si dejamos de buscar? Nos han dicho, busca, busca, busca y crece. Lo único que crece son las corporaciones y el cáncer. Entonces, busca y crece. ¿Qué pasa si dejo de buscar? ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con lo que soy. Miedo, rabia, tristeza. Y si tomo la proposición en serio, puedo ver ese conflicto que es miedo, que es rabia y que es tristeza y que es una sola cosa. El movimiento de eso, el veloz movimiento de eso. Mientras escucho ese ómnibus y mientras siento el peso de mi cuerpo al mismo tiempo, conflicto, sonido, peso, ya. Lo estamos haciendo juntos. Entonces, es esa la búsqueda. Comenzamos ya a vivir de una manera diferente. ¿Qué es lo que está en el camino? ¿Qué es lo que impide eso? se dijo el Paleón. El pasado. El pasado. Pero el pasado no existe en el espacio. Entonces, si estoy escuchando por completo eso que se llama ómnibus y esta conversación y siento el peso al mismo tiempo, el pasado es esa. Porque ingreso al espacio donde el pasado no existe, donde el futuro tampoco existe. Entonces, no hay ni siquiera edad. ¿Cómo haces para estar permanentemente en percepción unitaria? Bueno, si tengo que ser honesto, tengo que decirte que no estoy permanentemente en percepción unitaria. Porque a veces me encuentro, voy en mi jeep a mi trabajo y me encuentro a veces paveando. Cuando llegue a Rafaela, ¿entendés? Y entonces uno está anticipando el placer de encontrar a los amigos, a los padres, etc. Y eso es lo que impide ver la gaviota, ver el sol del desierto, sentir en aquel momento
en que uno estaba distraído, vivir. Por anticipar un placer o una desgracia, dejamos de vivir. Entonces, es posible vivir ya, que es la única manera de vivir. No existencialismo barato de que voy a pasarlo lo mejor que pueda hasta el final, sino darme cuenta por completo lo que está ocurriendo ya. Eso es posible, eso es absolutamente posible. Ahora tenés que proponértelo permanentemente. Y entonces ocurre, claro, uno se lo propone de manera constante y también se da cuenta de que se distrae, anticipando desgracias o anticipando placeres. Pero lo que ocurre es que en el momento que estás anticipando el placer, yo estaba en Santiago de Chile, estaba alojado en el Hotel Libertador de Santiago, y estaba sintiendo Santiago. La última noche que estuve allí, hace unas 3 o 4 noches, y estaba sintiendo el alma de Santiago. Eran como las 12 de la noche. Había llovido, había mucho silencio, por ahí se escuchó un niño gritando, no sé por qué estaría gritando. La cuestión es que uno sentía la tristeza de Santiago, del centro de Santiago, porque parece que en otros barrios, como Providencia, la cosa no fuera igual. Y entonces estaba completamente uno allí viviendo, y comenzó la anticipación del placer, de llegar al lugar, de llegar a la Argentina, etc. Y entonces uno dice, "Caramba, si uno no desaloja el espacio del futuro", ¿me entienden? Si uno no desaloja el futuro de este espacio, uno no está en el espacio, uno no está viviendo. Y uno sabe eso, entonces es urgente desalojar al futuro. Pero el futuro está como metido, esto yo le llamo una distracción, el futuro está como metido en tu conciencia. Ese placer anticipado es más fuerte que uno, parece. Está metido, y uno tiene que delicadamente, sin esfuerzo, ir desprendiéndose de la imagen de placer anticipado en este caso. ¿Y cómo lo hace uno? Ya, escuchando ese grito del niño, sintiendo la tristeza del centro de Santiago. Me decían de que habían ocurrido cosas horribles, por eso que uno siente esa tristeza cuando se abre. Y sintiendo el peso del cuerpo sobre la cama. Yo no duermo en cama, a no ser que esté en un hotel, yo duermo en el suelo. Entonces ese es otro problema, pero no era un problema. Sentía todo el peso, la tristeza del centro de Santiago y el placer anticipado. El placer anticipado desapareció apenas uno comenzó a escuchar completamente. Quiere decir que, por un momento, la anticipación del placer lo saca uno de la conciencia total. Pero si uno se da cuenta de la importancia que tiene vivir con la muerte, porque uno sabe la importancia que tiene vivir, uno sabe que la conciencia continúa después de la muerte. Por lo tanto, esa conciencia que continúa tiene que estar completamente sin conflicto. Entonces, si sabemos eso, es importantísimo que tomemos en serio lo que se está diciendo. Y aunque no sea permanente, por lo menos darnos cuenta de los momentos de placer anticipado o de desgracia anticipada, donde el observador se vuelve importante, el pasado se vuelve importante, el futuro se vuelve importante, pero ir viéndolo, ir desalojando ese conflicto de la conciencia, porque esa conciencia continúa. Entonces tiene que estar limpia, tiene que estar gozosa. Y si no lo está, es muy importante ver por qué no. ¿Y por qué no? Porque se distrae. O sea que al realizar eso, estás en cierta forma destruyendo o matando, eso le llamás la muerte vos, de tu actuar diario, ¿no es cierto?, para renacer a una nueva conciencia. No sé si lo entendí bien. Pero yo no diría matar, sino que no es algo que vos activamente haces. Lo que pasa es que como tenés que proponértelo. Exacto, pero Por eso, claro, pero yo no diría matar porque entonces le das importancia al observador que mata, claro. como decía la señora.
empieza el tapial lo construye el observador. Esto hay que tomarlo en serio. Las palabras nos acercan o nos alejan. Y entonces, matar no, pero morir sí. O sea, ¿morir a qué? Morir a ese placer anticipado. A mí me costaba muchísimo dejar ese placer anticipado. Porque me parecía de que, caramba, me va a matar esta tristeza de Santiago. Me va a matar esta tristeza objetiva que siente una persona sensible que hace 15 años que está intentando observar completamente. Y ustedes se van a poner en contacto con el alma de Rafaela. No, el alma, es decir, la conciencia colectiva de Rafaela, instantáneamente. Y entonces, por otra parte, me sorprende, yo vine en el 67 a Rafaela para hablar sobre el idioma internacional esperanto. Me sorprende que esté tan cambiada Rafaela, dicho sea de paso. Y lo importante entonces es saber que esta conciencia continúa, saber que es urgente que esté libre de conflicto y ir desprendiéndose del placer anticipado y de la creencia de que ese placer anticipado me va a proteger del vacío. Y cuando enfrento el vacío, que es esto que se está viviendo ya,